Demasiado. Ya, vamos a ver. Buenos días, Miss. Buenos días, amiga. Vamos a ver la cuenca amazónica. Bien, como podemos observar en este mapa, estamos hablando de Sudamérica, ¿verdad? La cuenca amazónica es la mayor selva pluvial del planeta. Cubre aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, lo cual equivale al 40% del territorio de América del Sur. Esta selva recibe una precipitación anual que oscila entre los 2.000 y 3.000 milímetros, una de las más altas del mundo. ¿Sí? Aquí está nuestro país, Ecuador, ¿no? Está Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Brasil, Bolivia, Perú, el río Amazonas. ¿Sí? Entonces, esta es la cuenca que cubre estas zonas de aquí. Los ríos más importantes de esta cuenca son el Amazonas, ¿verdad? Está el Negro, los Purús, Madeira, Tapajos y Singú. Los principales ríos ecuatorianos que alimentan esta cuenca son el Putumayo, el Napo, el Tigre, Pastaza y el Santiago, ¿sí? De la parte oriente de nuestro país. Entonces, de actividad, ¿qué vamos a hacer? En su cuaderno vamos a dibujar el perfil de América del Sur. A ver, déjenme ver si les coloqué esta tarea de aquí o me parece que abajo le coloqué otra. Ya, para que no hagan en cartulina de cierta manera, si no pueden hacerlo en su cuadernito. Déjenme revisar rapidito, ¿sí? A ver, ya. Les voy a cambiar, no vamos a hacer en una cartulina, lo vamos a hacer en una hoja, en un cuaderno. Si tienen una cartulina, pueden hacer, ¿sí? Pero no es obligatorio. Entonces, vamos a resaltar la posición de los Andes del Océano Pacífico, ¿sí? De la bioregión del Chocó y del río Amazonas, ¿sí? Esto sí pueden investigarlo, pueden cuestionarlo en internet, ¿sí? O pueden leer las clases anteriores. Nosotros vimos de la bioregión del Chocó y también vimos del río Amazonas. Solamente van a dibujar el perfil de América del Sur. ¿Cuál es el perfil de América del Sur? Todo esto de aquí es el perfil de América del Sur, ¿sí? Si quieren, pueden investigar imágenes en internet de América del Sur, es todo esto. Y después van a resaltar, van a señalar, ¿sí? La posición de los Andes, pueden investigar también dónde están los Andes, que está por aquí, ¿sí? Pero para que tengan mejor entendimiento, ¿sí? La posición de los Andes del Océano Pacífico. El Océano Pacífico es este de aquí, de la bioregión del Chocó y del río Amazonas. Ustedes saben dónde queda el río Amazonas, ¿verdad? Lo pueden resaltar, lo pueden pintar. ¿Entendido? Sí, Miss. Listo, vamos a continuar. Profe, Dígame, Dayana. ¿se hace en cartulina o en el cuaderno? O como sea. Como usted tenga tenga los materiales. Si usted tiene cartulina, lo puede hacer en cartulina. Si usted tiene el cuaderno, lo puede hacer en un cuaderno. No habría problema, no es obligatorio hacerlo en cartulina, justamente acabé de explicar. Ya, muchas gracias. Ya. Y tenemos la influencia de las vertientes del Pacífico y la cuenca amazónica en biodiversidad de la región. Entre la Amazonía y los Andes se da una parte muy importante del ciclo del agua del planeta, en la cual circula aproximadamente la quinta parte del agua dulce de la Tierra. El aire húmedo que se produce en la Amazonía sube hacia los Andes, enfriándose y condensándose para caer en forma de lluvia. Esta precipitación forma ríos que desembocan hacia ambos lados de la cordillera, formando ecosistemas que son importantes tanto para la biodiversidad acuática como para la terrestre y para las comunidades. El páramo es un ecosistema que se ubica desde los bosques andinos hasta donde empiezan las nieves.
Aquí se da el nacimiento de los principales ríos debido a la capacidad que tienen estos ecosistemas como almacenador y regulador del ciclo hídrico. Es por esto que existe una conexión directa entre lo que ocurre en la zona alta de los Andes, el agua que baja en forma de los ríos hacia las costas y la Amazonía y los seres vivos que habitan en estas zonas, ya que forman hábitats de los mismos. ¿Ya? Vamos a continuar. Tenemos el tema 2, cuánta agua corre bajo nuestros pies. Vamos a ver, ese es nuestro tema. Tenemos huellas de la ciencia. Aquí en nuestro tema tenemos Quito se abastecerá con agua subterránea. Debajo de Quito existen acuíferos, formaciones geológicas que permiten el almacenamiento y circulación de aguas subterráneas. En este caso, el 90% de estas aguas es apta para el consumo humano. Los acuíferos del norte y del sur en Quito suministran el 15% de agua utilizada en la capital. Sin embargo, esta puede contaminarse por filtraciones de químicos, gasolina y otros. Otro riesgo es el de la sobreexplotación de las aguas subterráneas, como en la década de 1980, en que el nivel descendió al 50% de lo normal. ¿Sí? Entonces, como la mayoría de agua se filtra, también se filtran las contaminaciones de químicos, de gasolina y otros contaminantes. ¿Ya? Vamos a leer las aguas superficiales y subterráneas para el consumo humano. Dayana, lea por favor aguas superficiales y subterráneas. Ya, pues. A lo largo de la historia, los asentamientos humanos se han establecido de zona con acceso a agua dulce, como las orillas de ríos y lagos. Otros pueblos asentaron sitios donde agua dulce brotaban del suelo en lo que conoce como manantiales o nacientes. El agua tanto de río y lagos como de mana- manantiales tiene un origen similar. Esta agua viene de lluvia que cae en suelo. Es condiciones normales los suelos que están húmedos por no saturados, porque el agua se filtra tanto en sentido vertical como horizontal. Parte del agua de la lluvia se mueve a lo largo de la superficie del suelo, concentrándose en depresiones del terreno para dar origen a riachuelos y ríos. Esta agua se denominan aguas superficies precisamente porque se encuentra en la superficie de la tierra. Los ríos y lagos sirven como fuentes de agua potables y alimentos. Esta proveen agua para riego y mantener animales domésticos a medida de crecer caudal. El agua en los ríos pueden causar para generar electricidad para transporte fluvial, entre otros usos. Otra parte del agua de lluvia se infiltra en el suelo y alimenta acuíferos de agua subterránea. Estas son formaciones geológicas que permiten la acumulación y el movimiento del agua bajo superficie de la tierra. Acuífero se forma cuando el movimiento vertical del agua es detenido por la presencia de una capa de material impermeable como roca sólida o arcillas. El agua se acumula sobre esta capa, se satura y continúa se fluja hacia el nivel del mar. El flujo del agua en los acuíferos es relativamente lento porque se entró los borros de material del suelo.
En algunos casos es forma múltiples acuíferos separados por capas de materiales impermeables. Los acuíferos entre el suelo y la primera capa impermeable se denominan acuíferos libres o no confinados. Los acuíferos entre los capas impermeables se denominan acuíferos coactivos o confinados. Ya, profe. Listo, gracias, Dayana. A ver, entonces tenemos las aguas superficiales y subterráneas, ¿sí? ¿Qué pasa, chicas? Según cómo ha pasado el tiempo, ¿sí? Y según cómo ha ido habitando el humano, ¿qué pasa aquí en este caso? Se van asentando en sitios donde hay agua dulce que brotan desde el suelo, ¿sí? Entonces se conocen como los manantiales o nacientes, ¿ya? Esta agua, ¿sí? Ya sea de ríos y de lagos o de los manantiales, tienen un origen similar, ¿sí? Entonces, esta agua viene de la lluvia, cae en el suelo en condiciones normales, los suelos están húmedos, pero no están saturados, entonces el agua se filtra, tanto en sentido vertical como en horizontal. Entonces, al hacer este proceso, se da origen los riachuelos y los ríos, ¿no? Por otro lado, estas aguas también se denominan superficiales precisamente porque se encuentran en la superficie de la tierra. Los ríos y lagos sirven como fuentes de agua potable y alimento. Sirven para proveer agua para riego y mantener animales domésticos. A medida que esto crece, el agua en los ríos puede usarse para generar electricidad, para el transporte fluvial, entre otros usos. Claro que esta agua, para ser consumida por el humano, para los alimentos, ¿sí? O para el uso doméstico, pasa por un proceso de potabilización, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, otra parte del agua de lluvia se filtra en el suelo y alimenta acuíferos de agua subterránea, ¿ya? Entonces, el agua se acumula, ¿verdad? Se acumula a raíz se acumula, ¿no? A raíz del movimiento del agua bajo la superficie de la tierra y forma un movimiento vertical del agua que es detenido por la presencia de una capa del material impermeable como una roca sólida o pueden ser arcillas. Entonces, toda esta agua se va acumulando, ¿verdad? Y se van formando los acuíferos. Por ejemplo, aquí nosotros vemos el río Quijo y la laguna del Quilotoa del agua que se está acumulando, ¿verdad? Vamos a continuar. Ya, aquí tenemos una presentación de estas aguas y de su proceso de circulación en nuestros ecosistemas, ¿no? Tenemos aquí las aguas saturadas de agua o aguas subterráneas, ya son zonas superficiales, tenemos un manto acuífero, aquí descargan estas aguas subterráneas, o sea, es decir, se van al mar, ¿ya? Y aquí tenemos una capa permeable, ¿no? Aquí tenemos un río, ¿sí? Y todo esto, a raíz del río se va filtrando el agua. Por ejemplo, aquí tenemos la precipitación, zona del suelo insaturada, el suelo húmedo, ¿sí? Todo esto va girando, ¿sí? ¿A raíz de qué? De las lluvias, de evaporizar el agua, ¿verdad? Lo vimos anteriormente. Los seres humanos acceden al agua de los acuíferos por vía de manantiales naturales o por medio de la perforación de pozos. En el primer caso se produce afloramientos de agua cuando el líquido de un acuífero aflora a la superficie como consecuencia de los desniveles y las grietas en el terreno. ¿Ya? Aquí tenemos otro
tenemos la zona de recarga, ¿sí? Tenemos el pozo artesiano surgente, el pozo artesiano no surgente, tenemos el nivel de agua subterránea, hasta dónde puede llegar, el acuífero cautivo, nivel de freático, capa confinante, acuífero cautivo, capa impermeable, acuífero libre y capa freática. ¿Sí? Tenemos calidad. En el caso de los pozos, los seres humanos excavan el suelo hasta llegar al acuífero y en el caso del el agua sube hasta la superficie en el caso de los pozos artesianos. En otros el agua es extraída manualmente y con el uso de bombas. Tenemos la degradación de los acuíferos que lo vamos a ir viendo más adelante en las siguientes páginas de nuestro libro, ¿verdad? Tenemos la sobreexplotación y la contaminación que la vamos a ver más adelante. Asimismo, tenemos otra actividad. Imagina cómo conseguirían los antiguos pobladores de Egipto llegar hasta las aguas subterráneas para extraerlas. Relata en tu cuaderno, ¿sí? Una historia al respecto. Aquí ustedes pueden utilizar su imaginación dependiendo de la pregunta, ¿verdad? Eso, chicas. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Todo está claro? Sí, Miss. Espero que sí, chicas. ¿Ya? Ahí están las dos tareas. Háganlas en este momento hasta que empiece la siguiente clase y nos vemos después en la clase de inglés. ¿Listo? Hasta luego, chicas. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Dome. Hasta luego, Dayana.